Hola, ¿qué tal amigos viajeros? El día de hoy estaremos visitando la Cascada Celeste en Guayabetal, Cundinamarca. Así que acompáñenos y sean todos ustedes bienvenidos. Para llegar desde Bogotá a esta majestuosa cascada, iniciamos nuestro recorrido saliendo por el oriente, tomando la vía que nos lleva hacia Villavicencio. A 65 kilómetros de distancia y con un tiempo estimado de 1 hora y media a 2 horas, llegamos al municipio de Guayabetal, nuestro destino de esta aventura. Tomamos toda la avenida Boyacá hacia el sur, que nos lleva hasta la salida oriental que conecta con el departamento del Meta. Luego de cruzar el túnel Argelino Durán Quintero, también conocido como el túnel Boquerón, el paisaje urbano se transforma en verdes montañas que nos acompañarán hasta nuestro destino. Esta vía, que conecta Bogotá con Villavicencio, también conocida como la Autopista El Llano, es una de las carreteras más importantes de Colombia. No solo por su valor económico al conectar el interior del país con los llanos orientales, sino también por sus desafíos de ingeniería y su historia. Esta carretera es conocida por atravesar terrenos montañosos y quebrados, lo que ha hecho necesario construir una serie de túneles y viaductos para sortear los accidentes geográficos. En total, la vía cuenta con 28 túneles, entre los que se destaca el túnel de Buenavista, el más largo de la ruta con una extensión de 4.5 kilómetros. Además, hay 143 puentes y viaductos a lo largo del trayecto. Esta vía atraviesa el imponente cañón del Río Negro, un lugar que ofrece unas vistas espectaculares, pero también uno de los puntos más difíciles para los ingenieros, por la complejidad del terreno y las condiciones climáticas cambiantes. Esta caminata da inicio en la tranquila vereda Casa de Teja. Hola, ¿qué tal amigos viajeros? Nos encontramos en Guayabetal, Cundinamarca de nuevo por una invitación que nos hicieron nuestros amigos de Ecoaventura Guayabetal a conocer una hermosa cascada, la cual le vamos a mostrar más adelante. Estamos aquí iniciando el recorrido. Vamos aquí con nuestro amigo Didier, es nuestro guía el día de hoy, nuestro amigo de Ecoaventura Guayabetal, y nosotros el equipo de trabajo hoy. Esa casita blanca que vemos allá a lo lejos, por allí tenemos que pasar. Bueno, este es el recorrido que vamos a realizar para llegar a la Cascada Celeste. Vamos a ir caminando hasta el río, subimos allá a esa montaña. Les mostramos acá un cablevuelo, que es un paso tradicional que tiene la comunidad de la Vereda de los Pinos. Solo lo usan ellos, los que tienen propiedades allá. Son 45-50 segundos y ya estás al otro lado. Nosotros vamos a ir caminando, vamos a bajar hasta el río. Es un recorrido de 6 kilómetros ida y vuelta, que hacemos atravesando un antiguo camino de herradura y que comunica dos veredas, Casa de Teja en Guayabetal, Cundinamarca, y Los Pinos en el municipio de Acacías, departamento del Meta. Mire, Gavilán. Vamos a usar este puente como punto de referencia. al pocket.
Quiero aprovechar este momento aquí de caminata para dar una triste noticia. Falleció nuestro compañero, nuestro gran amigo, el perrito viajero Rex. Estuvo muy enfermito, la verdad fue un golpe muy duro para nosotros. Él siempre fue un gran compañero, donde lo podíamos llevar, siempre lo llevábamos. Una despedida a mi gran amigo Rex, el perrito viajero. Rex, nuestro querido compañero de aventuras, fue un amigo fiel que nos brindó su amor incondicional. Aunque hoy no esté con nosotros, siempre estará en nuestros corazones. Vuela alto, amigo viajero. Cuando el objetivo es buscar y ver aves en esta ruta, pues obviamente la hacemos más despacio y mínimo sin buscar vas a ver 40 especies diferentes. 40 especies. Más juiciosos y madrugando tenemos algunas 80 especies diferentes. Hay mucho para mirar en esta zona, porque precisamente estamos caminando donde hay un paso de fauna. Nos conectamos al otro lado con un bosque que es zona de amortización del páramo de Sumapaz. Y este bosque a este lado, en Cundinamarca, el páramo del Atravesado, que después pega al páramo de Chingaza. Entonces este es uno de los pasos de fauna muy importantes en Colombia. Y por eso también hay tanta agua aquí por todo lado, incluso acá hay un acedero que está grabando la compañera. Sí. Por todo lado vamos a encontrar temas así, fluyendo agua cristalina por todos lados. Aquí podemos ver aves de qué tipo. Bueno, hay lo que podemos ver. En estos árboles se anidan, allí se ve, compañero, Sí. esos nidos que son como las tejidas, Ah, y ahí está. que los hacen. Esa especie es muy especial, muy bonita. Entre ese grupo andan dos especies diferentes y una subespecie. Variedad. Y ellos los llaman mochileros por ese tema. Ah, Aquí la gente los llama guapas. Al otro lado del río vamos a pasar el puente colgante. Sí, señor. Ese puente colgante sobre el río Guayuriba. Al otro lado hay una zona que a veces se agrupan muchos gallitos de roca, que es un ave color naranja hermosísimo. Se agrupan varios, en esos momentos se les llama como un berriadero, porque a ellos le llaman berriadores. Ah, ¿por el sonido que produce? Sí, señor. En estas rutas encontramos como unas 10 tángaras diferentes. Para verlas todas, pues obviamente requiere un poquito de paciencia. Hay colibríes muy bonitos, está este que es más pequeño, que es como 1,5 centímetros. Es importante traer un calzado con buen agarre, especialmente si ha llovido. Llegamos al río Guayuriba, formado por la unión del río Blanco y el río Negro en la región de Guayabetal, el cual cruzaremos por el puente colgante que tradicionalmente se usa para el paso de ganadería. Este río fluye a lo largo de paisajes montañosos creando un cañón impresionante. Lleva su nombre de la extinta comunidad indígena Guayupe, que habitó el piedemonte llanero y eran conocidos como los guardianes del agua. En este río se ha descubierto un bagre endémico por parte de los estudiantes de la Universidad de los Llanos, lo que resalta la importancia ecológica de este ecosistema. Al cruzar este puente dejamos atrás Cundinamarca y entramos al departamento del Meta. Por el camino nos rodean árboles como el yopo, el guamo, el guayabete y el nacedero, que sirven de refugio y hogar para muchas especies, protegen la fauna y sostienen el ecosistema de la región.
aquí ya podemos tener una referencia del recorrido. Allá vemos el puente que registramos hace ratico. ¿Cómo vas, Juancho? Este es el punto de llegada del cablevuelo que conecta Guayabetal con la vereda Los Pinos. Curioso que algo que parece tan extremo para nosotros es solo parte de la vida diaria para los habitantes de la región. Bueno amigos, aquí podemos ver nuevamente el puente que nos ha servido de referencia desde hace rato, ya un poquito más lejano. La verdad la caminata no es muy lejana, pero sí está un poco intensa. ¿Qué opinas, Meli? Está demasiado intensa. Sí, es cortica pero bien empinada. Ay, fue madre. Hemos llegado a la vereda Los Pinos del municipio de Acacías. Al frente tenemos Cundinamarca y un buen tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. Ya hemos avanzado 1,5 kilómetros. Este es el regreso en el paso en el cablevuelo que tiene la comunidad para evitarse en el camino que ya realizamos. Bueno, aquí les voy a mostrar los arnés que se organizan con manilas, con cuerdas, las poleas que utilizan, los frenos son Un palo. es madera que se desgasta con la fricción. Aquí hay una mejor elaborada. Todo es personal de cada uno. Pero este es de uso Solo de los propietarios de las fincas, no es un paso para turismo. Los turistas vamos a caminar. Desde este punto podemos ver el sendero del descenso de la montaña que hicimos al inicio de la caminata. Aquí estamos junto a la casita blanca que vimos desde el comienzo y continuamos rumbo hacia la cascada. Seguimos ascendiendo hasta llegar a este punto, donde el camino se suaviza un poco, dejando atrás la pendiente intensa para adentrarnos en terrenos con subidas y bajadas moderadas. Este tramo nos conecta con un valle donde retomamos el ascenso.
Llegamos al Caño del Olivo, donde aprovechamos la oportunidad para tomar un descanso y refrescarnos en sus aguas cristalinas. En cada rincón del camino encuentras nacimientos de aguas, un sitio verdaderamente bendecido, un tesoro de manantiales. Cafecito. Estaba cogiendo unas copas de café que hay. Ya se estaban cayendo. ¿Se va a aprovechar? Sí. Bueno, Vecina, buena tarde. Bueno, amigo, que le vaya muy bien. Gracias. Chao, que estén muy bien. Vean el puente por allá, ahora sí se ve a una distancia considerable. No, porque ya se vieron allá. Ay, amor. La imponente cascada celeste, con una caída aproximada de 25 metros y alimentada por las puras aguas de la quebrada Los Pinos, se destaca no solo por su altura, sino por la transparencia de sus aguas que descienden con fuerza entre las rocas y la vegetación. Al caer, crea una atmósfera mágica en medio del bosque, llenando el entorno de frescura y sonidos naturales. Estar aquí, frente a esta hermosa cascada que ha sido testigo de siglos de vida, es un buen momento para tomar un respiro y reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Los recursos que a veces damos por sentados, como el agua, son esenciales no solo para nosotros, sino para todas las especies que coexisten. La responsabilidad de cuidar y proteger estos espacios es nuestra. Es una manera de preservar nuestra existencia, un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo que dejaremos.
Encadenada a esta cascada, un poco más arriba, se encuentra la Cascada La Gloria, otro tesoro escondido de este paraíso. Ecoaventura Guayabetal está trabajando para habilitar el sendero, así que pronto los turistas podrán vivir esta doble experiencia. Bueno, y llegó la hora de meternos aquí. Bueno, hijo de madre, qué frío tan berraco. A simple vista parece fácil pasar por detrás de la cascada, pero una vez ahí sientes la verdadera fuerza del agua. No es tan sencillo como parece, necesitas aferrarte fuerte a las rocas y casi sin poder respirar, pero sientes la energía de este grandioso lugar. Y hemos llegado al final de otro capítulo de Canal Viajeros. Gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del video. Y si les gustó, no olviden dar like, compartir y comentar su opinión. Y para nuestros suscriptores, Ecoaventura Guayabetal tiene un 10% de descuento para parejas. Así que no dejen pasar la oportunidad de conocer este espectacular lugar. Esto es Canal Viajeros. ¿Qué tal la caminatica?